tal? ¿Cómo le va? Aquí estamos, como cada noche, listos para compartir una hora de programa. Hay muchos temas, particularmente estas inundaciones que están afectando gran parte de la provincia de Buenos Aires y de muchas otras provincias. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante, pero antes quiero enfatizar este anuncio que para mí es tremendamente importante y es un anuncio que conlleva una invitación, y es a esta cumbre de Medio Oriente que se va a realizar aquí en Buenos Aires el 9, el 10 y el 11 de octubre. Todos vemos las noticias, todos leemos de lo que están sufriendo nuestros hermanos cristianos en Medio Oriente, particularmente en Siria, en Irak, en Irán. La catástrofe social que significa que miles, cientos de miles hayan perdido su casa, su trabajo, en muchos casos miembros de su familia, y estén refugiados en distintos campamentos de refugiados. Por ejemplo, hay uno muy, muy grande en Jordania. Lo que sorprende es que leemos los diarios muchas veces que toda la sociedad mira, lee y sabe de esto, y hay muy poca reacción ante semejante crisis social de la humanidad y particularmente de nuestros hermanos en la fe, los cristianos, católicos, ortodoxos, evangélicos, de todas las denominaciones cristianas que están siendo masacrados. Esta conferencia es una iniciativa de argentinos y está recibiendo un gran apoyo internacional de las agencias misioneras que nos están diciendo, por fin alguien se anima a hacer algo. Así que esta conferencia creo que vale la pena promocionarla y anunciarla. Claro, no es que esté interesado, realmente me llega cerca porque esta conferencia se va a realizar aquí en las instalaciones de la Iglesia de la Puerta Abierta. Así que nosotros somos nada más que los anfitriones, los que ponemos el lugar, vamos a poner la logística, vamos a tratar de recibir y hospedar a todos los que vengan. La conferencia la organiza la Red de Misiones. Y tenemos un video para escuchar a alguien que va a venir. Por supuesto, habla en inglés, pero va a salir subtitulado el mensaje, espero que usted lo pueda leer. No pongamos ninguna gráfica en la pantalla mientras se pase el video, así todos podemos leer lo que esta persona nos dice en inglés. Es alguien que vive en esa zona, es alguien que va a arriesgarse bastante para venir aquí, no tanto él, sino la familia que deja, y personas como esta van a venir varias, y nos van a hablar, y nos van a contar, y nos van a decir lo que están viviendo. ¿No nos conmueve el corazón? Preferimos ir a los conciertos de Rescate, Año Cero, kioscos, sí, claro. Preferimos las conferencias donde nos digan que nos vamos a sanar y vamos a prosperar y vamos a tener mucha plata en el futuro. Esta no sé si va a venir tanta gente, pero espero que usted sí. Veamos el video. Hello, my name is Hanna Mas'ad. I born and grew up in the Gaza Strip. I pastored Gaza Baptist Church for 12 years, the only evangelical church in the whole Gaza Strip. But now here in Jordan, I'm pastoring Iraqi refugee church. We minister to hundreds of families who fled the persecution of ISIS and found a refuge here in Jordan. Many of them lost everything and barely they came with their clothes they have on. And
it's been an honor and privilege to minister to them. Brothers and sisters, I'm looking forward to see you soon in Buenos Aires and also in Cordoba. See you there. God bless you. Aquí está, la cumbre de Medio Oriente. A ver si sale. Ahí está. A ver si podemos copiar eso. Allí, a ver si lo podemos copiar, la dirección de la página cnxoriental.com. ¿Puede ser? ¿Que era así? Copiémosla. Ahí está, cnxoriental.com. Esta es la página donde uno tiene que entrar para anotarse, para inscribirse en esta conferencia y para informarse. Allí está toda la información de los oradores, está la información de los horarios, está la información de los costos. Listo, tengámoslo escrito abajo porque lo voy a usar durante muchos programas de aquí a octubre. Porque, le voy a decir la verdad, El año pasado tomé la iniciativa como presidente de la Sociedad Bíblica de convocar a una reunión de oración frente al Congreso. Invitamos a un sacerdote católico, Fernando Gianetti, invitamos a un sacerdote ortodoxo, recibimos una carta de adhesión del Papa, invitamos a todas las confesiones, a todos los cristianos, cantidades de instituciones y organizaciones nos pidieron, por favor, queremos co-exponsorear este evento. Yo tenía una esperanza, un entusiasmo, una expectativa. Déjeme decirle, fuimos muy pocos, 500, 600 personas. La oración de 2 o 3, dice, es escuchada por Dios, y 2 o 3 se ponen de acuerdo. Pero me fui con un sabor amargo, ¿sabe? Para cualquier otra cosa juntamos multitudes, para orar por nuestros hermanos que sufren. Fuimos tan pocos. Espero que esta vez tomemos conciencia de nuestra responsabilidad, porque no podemos mirar. La pregunta que surge allí del jardín del Edén nos llega hoy también. ¿Soy guarda? ¿Dónde está tu hermano? ¿Soy guarda de mi hermano? La respuesta es sí. Sí. Mi invitado en esta noche es el profesor Roberto Bosca. ¿Qué tal, Roberto? Bienvenido al programa. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Es la segunda o tercera vez que venimos. Sí. Ya sos casi de la casa. No soy habitué, pero soy... Vos sos de la comunidad católica, sos ferviente miembro de la Iglesia Católica, o más o menos. No, procuro hacer algo, ¿no? Lo que puedo. Bueno, que es vivir, digamos, las virtudes cristianas, ¿no? De eso se trata. Sí. Pero la otra cosa que haces es escribir artículos en La Nación muy seguido. Sí, porque me gusta mucho escribir. Es lo que más me gusta. Es lo primero que a uno le enseñan en la escuela, es lo que más me gusta a mí. ¿Sí? Leer y escribir. Leer y escribir. Sí. ¿Te piden los artículos o vos los escribís por motu propio? No, al principio yo los escribía y ahora me los piden, sí. Uh-huh. ¿Y tienes repercusión de los artículos esos? Sí, de todo. Algunos les gustan, a otros no les gustan. Bueno, pero está bien, doy mi opinión. Es como el programa este, a algunos les gusta y a otros no les gusta. Sí, y está bien. Lo importante me parece que es hacer cosas, ¿no? O sea, eso que uno hace, bueno, puede tener distintas opiniones, ¿no? Pero creo que todos tenemos que hacer. Sí, me acuerdo de un artículo que escribiste hablando de que buena parte de los obispos católicos no estaban tan contentos con el papado de Francisco. Sí. ¿Te costó mucho eso? Ese artículo me trajo, bueno, bastantes ataques de gente que no le gustaba lo que dije. Sí. Porque vi que había una realidad, ¿no? O sea, que había gente que no terminaba, tal vez estuve un poco duro en cómo lo dije, pero lo que quise es mostrar, digamos,
que el Papa estaba haciendo muchas cosas buenas, que a veces no se entendía bien por parte de algunas personas acostumbradas a lo anterior. Siempre pasa, ¿no? Sí. Siempre pasa eso, que cuando viene algo nuevo, los que estamos acostumbrados a algo anterior, nos cuesta ver que eso nuevo sea algo bueno, ¿no? Uy, lo que se llama la resistencia al cambio. Sí, En, es natural. Es en natural. todas las instituciones eso es proverbial, ¿no? Sí, es como una cosa de toda la historia de la humanidad casi, ¿no? Sí, sí, absolutamente. No, la gente tiene una inercia a mantener todo como está, ¿no? Sí, porque, digamos, apareció un tipo que inventó el fuego y seguramente le dijeron, ¿para qué sirve eso, no? O sea, mejor apaga eso que quema, ¿no? Sí. Y yo creo que siempre es así. Y la rueda también. Todo. Todo creo que ha sido así. Del párrafo este que usé en la introducción, ¿tenés algún comentario? Porque yo sé que sos una persona apasionada de todo lo que sucede en la cristiandad en el mundo, ¿no? De la iglesia perseguida. Sí, me preocupa mucho y coincido con su visión que hay... Tuteame, por favor, porque yo te tuteo. Bueno, con tu visión. Es cierto que sos más joven que yo, pero no me lo hagas notar. No sé, creo que es un tema que pasa bastante desapercibido, que es muy grave. Creo que los cristianos están siendo perseguidos de una manera atroz, quizá como pocas veces en la historia de la Iglesia está habiendo tantos mártires de la fe, y creo que estamos en ese sentido, y me parece que tenés mucha razón lo que decías, que estamos, digamos, como una cierta anestesia. Hay un fenómeno que ha ido surgiendo, yo lo vengo estudiando hace unos 30 años, que es el fundamentalismo. Es una ideología de la fe, digamos, ¿no? El fundamentalismo muchas veces se identifica con el Islam, pero yo creo que, bueno, puede darse, digamos, en cualquier religión, ¿no? Y en el caso de la persecución esta de Medio Oriente, es un grupo muy sanguinario, ¿no? Quizá el grado máximo que hemos visto hasta ahora, porque supera incluso a los anteriores, a Hezbollah, Hamas, etcétera. Ahora, digamos, es un grado de sí, porque inclusive muy fuerte, está ¿no? matando a islámicos que no coinciden con ellos. Para ellos, digamos, los primeros, digamos, ya dejaron de ser los judíos y son los cristianos, por una parte, y las personas del Islam que pertenecen a otras corrientes que no son ellos, digamos, ¿no? Sí. Son una corriente literalista y, digamos, muy rígida, y ha formado, bueno, ya a esta altura lo que se denomina el Estado Islámico, ¿no? O sea, o ISIS, para la sigla en inglés. Sí, sí. Pero que veo que cada día avanza más y nadie hace nada para detenerlo, y realmente es así. Sí, a ver, digámoslo de una manera clara, ¿no? En un momento dado estuvo Estados Unidos y la OTAN listos para bombardear. Y cuando eso iba a suceder, el Papa decretó una jornada de ayuno y oración y paró eso. Hoy muchos analistas políticos se cuestionan si estuvo bien parar, porque el ISIS siguió creciendo. Quizá en ese momento lo podían haber parado. Yo no soy muy partidario de tirar bomba, ¿no? ¿Querés que te explique dónde salió la palabra fundamentalista? Sí, bueno, no sé, pero me parece muy bien que lo recordemos. En Estados Unidos. En Estados Unidos, en la década. ¿No? O 20, un poquito más. Sí, un poquito más. Se produce una gran división entre aquellos cristianos evangélicos que creemos que la Biblia es la palabra de Dios de tapa a tapa, con una corriente modernista que dice que la Biblia contiene la palabra de Dios. Y de allí se abre un panorama de poner en duda ciertos pasajes de la Biblia, lo llama el modernismo. Entonces hubo un sector, especialmente la iglesia presbiteriana, que se puso muy fuerte a defender, digamos, lo que diríamos hoy la ortodoxia. Claro. Y empezaron a escribir un panfleto que se llamaba Los Fundamentos. Fundamentals. Yes. The Fundamentals. Y a partir de allí le empezaron a decir a esos los fundamentalistas. Por eso, cuando Alfonsín, en la Semana Santa, desde el balcón de la Plaza de Mayo, dijo: estos militares, Aldo Rico y todos, son unos fundamentalistas, la nación tuvo que explicar de dónde había sacado Alfonsín
esa palabra, mira, y ahora vos la usás. Fíjate vos, esos cristianos que pusieron los fundamentos a ese pequeño papelito que escribían, qué ruido hicieron al final, ¿no? Exactamente. Pero bueno, como decía yo, siempre, digamos, en todas las creencias religiosas, siempre hay, digamos, un perfil, un rasgo de determinadas personas que se niegan, digamos, a determinados, o sea, quieren mantener determinados principios con una lectura literal, digamos, de los textos sagrados, sin interpretación, digamos, ¿no? Bueno, y con un cierto apego a la tradición, un rechazo, digamos, a Sí. todo lo que pueda venir en el futuro. Yo todo eso que decís me parece bien. Lo que está mal en el fundamentalismo es que es la gente que dice, yo tengo el 100% de razón. Claro, la imposición de la verdad por la fuerza. Y vos tenés el 0% de razón. Sí. Y en este caso, como no pensás como yo, te mato, ¿no? Ese es el En el caso del peligro Islam sería la Sharia, ¿no? O sea, la ley islámica. Pero en definitiva sí es una negación de la libertad, de la libertad religiosa, ¿no? Y bueno, este es uno de los puntos precisamente que se está discutiendo en este momento en esa región. Estamos viviendo en estos días, en estas horas, una situación tremendamente conflictiva, no es la palabra, penosa, dolorosa. Ver la televisión, ver a la gente bajo el agua, perdiendo todo. Y nos preguntamos, ¿qué está pasando con el clima? ¿Qué está pasando con la creación? Algo está pasando. Hasta Leonardo DiCaprio está interesado en el tema y entre otras cosas vino a hacer un documental y estuvo entrevistando a gente del CONICET de Ushuaia, preocupado por el problema del calentamiento global. Estamos viviendo en un mundo caído. Como decía mi invitado Carlos Sabat el lunes, la creación gime dolores de parto esperando la redención. Y quiero que hablemos un poco de esto, Roberto, en el tema de lo que nos está pasando no como país, sino como humanidad, ¿no? El mal uso, la mala administración que estamos haciendo de esta casa común que tenemos y cuál es la perspectiva, porque vamos a mencionar, entre otras cosas, esta iniciativa de Obama, sorpresivo, nunca quiso firmar el protocolo de Kioto, Estados Unidos, y ahora se salen hablando de que quieren ayudar en el tema, y particularmente la encíclica de Francisco, ¿no? Sí, digamos que como la última novedad en el tema, ¿no? que hemos tenido este año, que sorprendió un poco, porque nunca había habido una encíclica de la Iglesia Católica dedicada exclusivamente a la cuestión de la ecología, cuestión ecológica. Yo no sé si vale la pena que expliquemos un poquito, antes de entrar en el contenido de la encíclica, qué es una encíclica, ¿no? Sí, explicarlo porque la gente no sabe y yo tampoco. No, yo se los explico a mis alumnos, pero bueno, mis alumnos son poquitos. Ahora puedo decírselo a muchos. Pero, ¿alumnos de qué? Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, donde doy Fuiste rector allí, ¿no? ¿O decano? Fui decano, sí. Decano, sí. Ahora soy profesor. Entonces, es más difícil ser profesor que decano, ¿eh? Yo te iba a decir, te degradaron. No, todo lo contrario, porque lograr que un chico atienda hoy 45 minutos es toda una proeza, que no cualquiera esté posible hacerla, ¿no? Sí. No me engaño, yo sé que mis alumnos están esperando que yo termine para ir a ver a la novia, ¿no? Bueno, pero no, yendo al tema, digamos, la encíclica es una palabra, digamos, que quiere decir carta circular, ¿no? Y es eso, es una carta que escribe el Papa, digamos el autor de la encíclica es el Papa, para dar a conocer algún tema que le parece importante. El contenido, digamos, de las encíclicas es muy, muy diverso, casi siempre teológico, pero en el caso de este tipo de encíclicas, como esta encíclica sobre la ecología, se las conoce como encíclicas sociales. Estas encíclicas sociales y otros documentos similares, como exhortaciones apostólicas, en fin, una cantidad de formatos, digamos,
representan lo que se denomina la doctrina social de la Iglesia. ¿Y qué es esto de la doctrina social de la Iglesia? Bueno, no tiene una naturaleza política, ¿no? No es tampoco, podemos decir así, un conjunto de recetas de lo que hay que hacer en materia social. Tampoco propone un modelo determinado de sociedad. Bueno, y entonces, ¿qué es, no? Yo diría que es una lectura de la realidad desde los ojos del Evangelio, digamos, ¿no? Básicamente la doctrina social de la Iglesia es eso, ¿no? Digamos, no procura, digamos, dibujar una sociedad determinada. Al contrario, dentro de esa mirada hay muchos caminos que los cristianos pueden, digamos, recorrer para construir la sociedad civil. Pero básicamente lo que hace la doctrina social de la Iglesia es iluminar, es como una luz, ¿no? ¿Qué ilumina? Bueno, la conciencia de los cristianos, que les parece, digamos, algo importante tener esa luz, digamos, para poder construir mejor la sociedad. Por eso, estas encíclicas no están muchas veces dirigidas solamente a católicos, sino que están dirigidas a personas de una muy amplia, de una gran amplitud, ¿no?, de creencias. Y de hecho, no solamente uno tiene que ser cristiano para poder compartir una encíclica, ¿no? Porque la materia, la temática, digamos, puede ser asumida por personas que tengan distintas religiones. De hecho, esta encíclica del Papa Francisco, digamos, no está dirigida solamente a los católicos, a los obispos, a los fieles cristianos. ¿Por qué? Bueno, porque dice cosas que puede uno compartir sin necesidad de ser católico, ni siquiera cristiano tampoco, ¿no? Por supuesto que si uno es cristiano, puede compartir sobre todo los fundamentos que da el Papa en este documento. Entonces son documentos que escriben los papas, estas encíclicas sociales, no cuando se les ocurre, sino cuando entienden que hay algo que necesita precisamente tener una luz, digamos, ¿no? Puede ser un tema, digamos, controvertido o puede ser alguna cuestión que exija, digamos, decir una verdad que no se dice. Por ejemplo, no sé, por decir el tema social, ¿no? O sea, deben pagarse bien los salarios de los trabajadores, por ejemplo, ¿no? En algún momento determinado, digamos, puede haber necesidad de decir ese tipo de cosas, y en otro momento otro, digamos, ¿no? Distintas cosas son problemas de la sociedad. Por lo tanto, muy amplio, muy amplio. ¿Me dejás dar los teléfonos? Porque ya la gente va a empezar a llamar. Sí, 4568-6667 es el teléfono para que usted nos llame, como Misael de Maldonado. Misael Maldonado, Puerto Madryn. Ahora leo lo que nos dice. Él llamó y dejó el mensaje y la gente de producción me lo manda para que yo lo pueda leer. Así que ese es el teléfono. Y el otro, para mandar, eso ya tiene que escribir usted mensaje de texto, el 15 o 11 en Buenos Aires, 6041-3585, exclusivamente para mensaje de texto. Misael Maldonado de Puerto Madryn dice, es fantástico del programa, lo mira siempre, no se pierde ninguno, lo extraña cuando no está. Héctor de Chaco, pastor, comparto su sinceridad, hay mucha hipocresía, Dios lo sigue usando. Bueno, no hable de hipocresía, yo quizás la palabra que utilizaría por el primer párrafo que puse es insensibilidad. Sí. Insensibilidad, ¿no? Mi invitado es el profesor doctor Roberto Bosca, decano de la Universidad Austral, una universidad profundamente relacionada con la Iglesia Católica. Él se confiesa católica, lee las encíclicas del Papa, porque una de las cosas que tienen las encíclicas la lee muy poca gente. Esto corre a cargo mío, ¿no? Comparto totalmente, comparto totalmente. Yo creo que se leen muy poquito y... Un pastor amigo mío le dijo a Francisco, dice, pero hace un manualcito para que la gente pueda llevarlo a la práctica, lo del evangelismo, porque si no es un documento que nadie lee. Exactamente. Yo hago la misma crítica, ¿eh? Sí. Y quizás a veces se escribe demasiado, digamos, ¿no? Sí, sí. Para eruditos, sí. y no hay tanta gente que lo lea. Sí, exactamente. Sí. Cada vez hay menos tiempo de leer, etcétera.
y si hay alguna crítica que hacerle a esta encíclica, podemos hacerle ya esta primera crítica, ¿no? O sea que es demasiado larga, digamos, ¿no? Aunque yo como soy especialista, yo la paso muy bien. Leer. No, y la paso muy bien leyendo y leyéndola y me gusta mucho estudiarla, pero comprendo que para la gente corriente, digamos, es un poco larga. Pero esta palabra, me gustó esta palabra que usaste sobre la sensibilidad, porque yo creo que quizá lo que más tuvo en cuenta el Papa al decidirse a escribir esta encíclica es precisamente eso, ¿no? O sea, despertar un poco la sensibilidad de los cristianos y de todos los hombres en general sobre este tema, del cual no es que sea una novedad, porque ya hace unos años que se viene hablando. Yo creo que ya desde a partir, digamos, de los años 60, 70, ya se empezó a hablar mucho de esto, y cada vez más, y se habla muchísimo, muchísimo, pero a pesar de que se habla tanto, también vemos que pasan los años y no es tanto lo que se mejora el asunto, ¿no? Quizás en las nuevas generaciones yo observo, y quizá también tengas nietos como yo tengo 14 nietos, o sea que puedo observar bastante bien. Yo tengo 4, pero tengo una que me vuelve loco, tiene 6 meses. Ahí hay un videíto que hasta tengo ganas, no lo voy a mostrar. Bueno, 6 meses, estoy enloquecido. Los chicos tienen mucha sensibilidad, precisamente, sí. Distinta a la que teníamos nosotros, ¿no? Porque creo que en este momento se está dando un cambio de paradigma, de tal modo que las nuevas generaciones ya son mucho más conscientes de algo que hasta ahora quizás no éramos tan conscientes. Y voy a decir una palabra que dijiste al comienzo, cuando empezaste a hablar del tema, que es el cuidado de la casa común, el cuidado de nuestra casa, es decir, de nuestra propia casa. Quizás mi generación y tal vez la tuya ha vivido, digamos, pero pensando, digamos, que una cosa es su casa y otra cosa es el resto. Y en cambio ahora se está tomando conciencia de que todo es de todos y que nosotros también tenemos una responsabilidad también, como bien citaste la Biblia también, de que somos responsables por el otro, ¿no? Y esto es lo que yo veo que de a poquito, pero muy lentamente, es lo que se está percibiendo, digamos, como una toma de conciencia. Sí. Pero evidentemente muy insuficiente todavía, y hay una enorme cantidad de problemas de los cuales el Papa en realidad no es un experto, sino que simplemente los pone, digamos, en la mesa y procura dar una mirada evangélica sobre eso, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que la perspectiva de una encíclica social y la de esta encíclica que se llama Laudato Si, ahora vamos a hablar un poco también del título, es una perspectiva moral y religiosa. O sea, el Papa no es un técnico, no se pone a decir, digamos, qué pasa con el calentamiento global, a qué responde, digamos, la biotecnología. No, él digamos, no es un experto en estos temas, pero sí lo que pienso que es un experto, digamos, en una mirada, una visión ética de la realidad, ¿no? Y entonces lo que hace el Papa es tratar de que los problemas que tenemos se puedan solucionar de la manera más humana posible y no destruyendo al otro y destruyendo, bueno, la naturaleza en primer lugar, ¿no? Hay una relación básica, lo menciona el Papa en algún momento del texto, que es, digamos, como triple. La persona se relaciona, digamos, con Dios, se relaciona con los demás, pero también se relaciona con las cosas, ¿no? Con los animales y con las cosas, que es digamos, el hábitat, digamos, de nuestra casa común. Yo creo que... En realidad se olvidó de una, ¿eh? Bueno, consigo mismo, en primer lugar, ¿no? Sí, o sea, se olvidó de ella, sí. Sí. Las 4 dimensiones de nuestra relación, sí. Y justamente nosotros en la Iglesia tenemos uno de los leitmotivs, ser agentes de reconciliación del hombre con Dios, sí. Del hombre con el prójimo, del hombre consigo mismo y del hombre con la naturaleza. Sí. Hay una relación armoniosa, ¿no? Que básicamente, digamos, desde el punto de vista teológico, dice el Papa, y creo que eso se puede compartir por muchos cristianos, ha sido rota por el pecado, ¿no? Y bueno, de lo que se trata es de restablecer esa armonía, ¿no? En primer lugar con uno mismo, ¿no? Como decíamos, porque primero hay que estar en paz con uno mismo para poder después estar en paz con el otro, ¿no? Y con la naturaleza y con Dios. Y creo que eso es algo, digamos, que
le corresponde a cualquier ser humano, no es una cuestión tampoco religiosa. Ahora, Roberto, se nos fue media hora de programa, ¿eh? Estamos en la introducción. Todavía no entramos. Si vos tuvieras que decir 5 cosas importantes que dice esta encíclica, 6, no sé, las que vos me digas, algunas. No pongamos sí, pero pongamos la de más importante a menos importante, ¿no? Ponderemos, si es posible, si es posible. Sí, yo creo, yo diría que es una encíclica que tiene la característica de tratar el tema de una manera integral, es decir, quizás si yo pienso, que tengo que decir, lo más importante es que considera este problema no desde el punto de vista, precisamente como decía antes, técnico, económico, político o social, sino teológico y diría en sentido estricto antropológico. Es decir, lo que dice el Papa acá es que este tema lo tenemos porque hay una concepción antropológica equivocada, digamos, de la persona, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que precisamente, o sea, si uno ve que la concepción, digamos, predominante o una de las más importantes, digamos, considera a la persona como un objeto de consumo, digamos, y por lo tanto ahí tenemos enseguida, digamos, lo que podemos denominar, no sé, como un vicio del consumo. El consumo no es algo malo, obviamente, si no, no estaríamos viviendo, sino el consumismo, digamos, ¿no? El Papa relaciona mucho, digamos, este tema de la ecología con la antropología, es decir, si uno tiene la visión de que el ser humano es una partícula en el cosmos, digamos, claro, esa partícula queda despojada de toda dignidad, ¿no es cierto?, de ser hijo de Dios, de ser imagen y semejanza divina. Entonces, yo creo que y no tiene responsabilidad. No tiene responsabilidad, no tiene deberes, digamos, no tiene libertad, porque no tiene responsabilidad porque no tiene libertad, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un punto importante que lo que dice el Papa es, acá está, digamos, hay un error de base en las concepciones de la vida social que tenemos que claro, un poco porque llevar a la religión hoy predominante, que es el humanismo secular, no piensa que el hombre es un ser creado. Claro. Somos consecuencia de una evolución, somos consecuencia de un azar, de una suerte así, de un caos, digamos, cósmico. Que terminamos aquí. Entonces, como no tenemos, el hombre no tiene historia, no fue creado por nadie, no tiene que rendir cuenta a nadie, hace lo que quiere con su vida y hace lo que quiere con la naturaleza. Cuando la Biblia nos habla de algo absolutamente contrario a eso, que somos creados por Dios y que Dios nos ha puesto límites y que somos responsables y que un día vamos a dar cuenta. Entiendo ahora por qué el énfasis que vos sacás de este escrito, porque si arrancamos sin aclarar estos dos presupuestos que son el origen de la diferencia, no entendemos más el resto. Claro, podemos entrar a dar golpes. Desde luego que el Papa habla de muchas cosas, de lograr consensos, incluso en política internacional, que son necesarios, pero si no se toma en cuenta, digamos, si no se toman en cuenta algunos puntos, todos esos consensos, digamos, son, digamos, muy débiles, ¿no? O sea, que no tienen un futuro. Por eso el Papa creo que hace un esfuerzo en este documento de tratar de colocar el tema, la temática de la ecología en su quicio. Un segundo punto que me llamó la atención, si tuviera que decir así lo que más me llamó la atención de este documento, es cómo el Papa conecta el tema ecológico con los pobres, que es algo que, como todos sabemos, el Papa tiene muy presente, digamos, ¿no? O sea, la visión de la persona en estado de precariedad, ¿no? De escasez, de carencia, y por lo tanto, quien está más necesitado en primer lugar, antes que otro, digamos, ¿no? En el Papa esto es muy marcado, en realidad sabemos que no es ninguna novedad, ¿no es cierto?, decir esto, pero sin embargo, quizá la forma como lo dice o el interés que ha tomado, digamos, en él como un punto central en su visión de la vida cristiana, se ven cosas curiosas, ¿no? Que gente que por hacer esto dice que el Papa es comunista o que pertenece, digamos, a
corrientes relacionadas con el marxismo o el populismo. Y no, en realidad la visión del Papa, yo lo veo con una enorme claridad, digamos, es la visión evangélica, digamos, no es ninguna novedad eso en la historia del cristianismo, siempre ha sido así, por otra parte, a veces de una manera, a veces de otra. Quizá en la Edad Media había hospederías, digamos, para recoger al caminante, al peregrino, al viajero, hospitales, pero siempre ha tenido, digamos, el cristianismo esa preocupación central, lo que en los últimos años se ha venido denominando digamos, en las facultades o en los estudios de teología, la opción preferencial por los pobres, digamos. Esto no tiene nada de marxismo, ni de comunismo, ni de izquierda, ni de nada que ver. Eso forma parte del Evangelio. Jesucristo, Claro. el Señor, en vez de nacer en Roma, nació en una provincia apartada. De la provincia apartada, en vez de nacer en la capital, nació en un pueblito. En vez de elegir una familia noble, rica, eligió una familia pobre. Pudiendo hacerlo. Él podía haber nacido hijo del emperador de Roma, si quería. Exactamente. Pero eligió exactamente todo lo contrario. Y en vida se identificó con los pobres, con los descastados, con los pecadores. Esa es la gran acusación que le hacían los religiosos, justamente, ¿no? Sí, sí. Es decir, que, por otro lado, la enseñanza del Antiguo Testamento, o el Primer Testamento, para no ofender a nuestros hermanos judíos, es que hay muchas leyes del cuidado de los pobres. Sí. Por ejemplo, se le decía al que cosechaba que cosechara, pero que dejara el rastrojo. Una parte, ¿no? Sí. Una parte para los pobres, venían detrás y lo que se caía era para los pobres. Sí. La institución judía del jubileo también, que es cada 7 años, digamos. No, 50. El año jubileo bueno, depende. Pero cada 7 años es el año de descanso de la tierra. La tierra, exactamente. Sí. Había un fuerte énfasis en el cuidado de los pobres. En contrario a lo que está sucediendo, por ejemplo, en nuestro país, los gobernadores, particularmente del norte argentino, violentando los convenios ya firmados de que los territorios son de los aborígenes y no hay que depredarlos, han permitido que grandes compañías sojeras destruyan los bosques, las tierras, bueno, y los aborígenes han quedado aislados y se les ha quitado su propio hábitat. Ahora, sorprendentemente, estos gobernadores adhieren a la doctrina social de la Iglesia. Sí, sí. A veces hay incoherencia, digamos, ¿no? en las personas. Hay un partido que adhiere a la doctrina social de la Iglesia, Dios me libre. Mejor que no adhiera. Con candidatos narcotraficantes, funcionarios del Ejecutivo corridos por ser ladrones, la verdad. Eso ha habido bastante y yo... Usted tendría que hacer un pedido. Por favor, no mencionen más que se adhieren a la doctrina de la Iglesia. Tal cual, lo he hecho alguna vez, o sea, creo que lamentablemente la doctrina social de la Iglesia ha sido instrumentada, digamos, ¿no? O sea, usada, digamos, políticamente, en más de una oportunidad en la Argentina. Y yo eso lo considero lo que se denomina, digamos, un vicio, como una enfermedad de lo religioso, también, que es una instrumentación de la fe con fines políticos, digamos, ¿no? Instrumentar la fe con fines políticos, ¿no? Nunca dio buen resultado. Déjame que lea el mensaje. No, siempre terminó mal el asunto. Siempre terminó mal. Pero Carlos, se sigue intentando siempre, ¿eh? Sí, sí. Juan Carlos de Río Turbio, siempre mira el programa, muy importante los temas que tratan. Eli de Santiago del Estero, lo felicito por el programa. Ojalá la gente vote con conciencia y voten por el cambio. ¿Sabe que no creo? No creo. Hace 25 años nos vienen mintiendo y la gente lo sigue votando y parece que lo va a seguir votando. Así que, perdóneme, no creo. De Facebook, María Amelia Acosta, excelente programa, como siempre, me gusta mucho este tema del ambiente desde la mirada del Evangelio, desde Gualeguaychú, Entre Ríos. Bueno, nos llama y también nos escribe alguien llamado Laura Mobilia, pero nos dice gracias por el tema que estamos tratando. Bueno, hay que dar muchas gracias a Dios porque la creación es un don de Dios, es un regalo que no sabemos a veces agradecer, y me parece a mí que este también es un punto que trata este documento, un poco largo, como decíamos,
que es la gratitud por este don, porque es maravillosa, la creación es algo maravilloso, es una sinfonía de belleza. Y muchas veces nos olvidamos de eso y la maltratamos, ¿no? Y ese es el problema ecológico, ¿no? Hay un salmo que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. El Salmo número 8. No sé por qué suena tan fuerte el piano. Lindísimo. ¿Qué decimos del arte? Que es la imitación de la naturaleza, ¿no? O sea, ¿hay algo más lindo que un amanecer? No. ¿Hay algo más lindo que un cielo estrellado? Y eso es algo maravilloso que Dios nos ha dado. Más lindo una flor. Y una flor, ¿no? Lo dice el Evangelio, ¿no? Mirad los lirios del campo. Y estamos rompiendo eso, ¿no? Es una locura. Es una locura. Y bueno, acá viene el Papa a decirnos, bueno, hagan algo. Hagan algo, ¿no? Porque esto no está bien. De paso, ¿va a ir a las Naciones Unidas el mes que viene? Sí. ¿Va a hablar de este tema? Sí, yo pienso que alguna referencia va a ir a Cuba, y va a ir también a Estados Unidos, y va a ser el primer Papa que va a hablar en las Naciones Unidas en una Asamblea General. Ha habido, digamos, Pablo VI, me acuerdo, en el año 65, yo era muy jovencito, pero me acuerdo, que tuvo una intervención, pero así tan importante como va a tener él, no. Sí. Francisco. Y va a hablar en el Congreso de Estados Unidos también. El Congreso, sí. Sí, y va a ir a Filadelfia. A Filadelfia. Tierra de hermanos, que hace Filadelfia. Claro. Sé porque la Sociedad Bíblica Americana, que vino el vicepresidente y trajo una exposición de lo que va a ser el Museo de la Biblia en Washington, y la exposición fue en la UCA, hace 2 semanas. Y el vicepresidente de la Sociedad Bíblica Americana me dijo que están preparando un evangelio de Lucas para repartir en Filadelfia. A Estela de Entre Ríos le gustaría que el pastor cante más. Sí, a mí también. Me gustó Los muchísimo. signos que sabe, cada tanto, por favor, cada tanto. Bueno, David de Rosario, Isis, diosa egipcia, madre de Horus, hoy en día muy adorada por el ocultismo. Sí. ¿Será casualidad que se le denomina así al Estado Islámico? Era para pensar. Bueno, sí, son siglas, ¿no? Sí. Pero bueno, pero puede ser. Coincide. Sí. Dijiste el concepto antropológico. Sí. Lo segundo no me acuerdo qué fue. Lo segundo fue esta referencia que cruza todo el documento a los pobres. A los ¿no? pobres, a los pobres. Creo que eso es una característica muy propia, decía, de todo el Papa, no de este documento, ¿no? Él tiene, digamos, esa concepción, digamos, muy marcada del cristianismo como la religión de los pobres, ¿no? Sí. Y me parece muy auténtica, ¿no? Y como decía, nada ideológica, no tiene nada que ver con la ideología, que a veces se lo ha confundido, se lo malinterpreta en categorías políticas al Papa, sí, a veces, ¿no? Y el Papa no habla de política, habla de otra perspectiva, en otro plano, en otro ámbito. Sí. Y no sé, bueno, para decir otras cosas del documento, bueno, tiene una enorme cantidad de temas que trata. Quizá también es algo que me gustó, algo que dijiste antes también, ¿no? Que es que hay una parte teológica, un capítulo, digamos, que es la fundamentación teológica, digamos, de lo que el Papa está diciendo, y es una, digamos, una visión no del Nuevo Testamento, sino también del Primer Testamento, ¿no? O sea, y el Papa incluso lo dice expresamente, ¿no? Que hay una visión judeo-cristiana de la creación, y dice cosas muy lindas. Te digo una sola que me gustó mucho, de las que más me gustó, y son cosas que sabemos todos, pero quizá a veces no nos ponemos a pensar en eso, en lo que significa. Dice el Papa que cuando hizo Dios la creación, recuerdan ustedes seguramente quienes están viendo el programa, el Génesis, ¿no? Y fue haciendo todas las cosas, y el texto bíblico dice en cada momento, dice, al final de cada Dios día, que era bueno, que era bueno. Y vio Dios que era bueno. ¿Y eso significa, qué significa eso? Eso significa que la creación es algo bueno, ¿no? O sea, que eso que decía antes, ¿no? Que es una maravilla, que Dios quiere, que Dios
ha puesto, y lo ha puesto para nosotros. O sea, porque es algo que dio a todo el género humano. Y lo dio para que lo cultivara, para que lo disfrutara. Creo que se ha entendido mal, muchas veces se ha interpretado mal la actitud cristiana con respecto a la creación como un dominio despótico. Digamos. Y creo que ese dominio despótico no es cristiano, sino que más bien una influencia, digamos, que viene de fuera, no sé de dónde, del racionalismo, no sé de dónde, pero creo que ahí, digamos, hay una desviación del auténtico sentido bíblico, que es que Dios pone ese jardín del Edén para que lo cultivara el hombre, ¿no es cierto? O sea, y lo que tenemos que hacer nosotros, en el fondo, es eso, ¿no? O sea, en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, cultivar el jardín, digamos, ¿no? Cultivar el jardín para que ese jardín, digamos, florezca y todos vivan contentos y felices, y no, digamos, masacrados por Estado Islámico, envenenados por agrotóxicos, etcétera, etcétera. Y de lo que se trata, me parece a mí, es un poquito de volver, digamos, a esas cosas fundamentales, a pensar, digamos, para qué estamos aquí, qué es lo que tenemos entre las manos, qué nos dio Dios, digamos, ¿no? Qué nos regaló, ese don, digamos, ¿no? En qué consiste, y bueno, y que ese don, digamos, tiene que ser algo que sea para la felicidad del ser humano, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos distraemos y nos olvidamos estas cosas, pero creo que el Papa lo ha querido recordar, digamos, con este texto, ¿no? Sí, es interesante el párrafo ese del capítulo 1, porque Dios le da la autoridad de sojuzgar, esa es la palabra que utiliza, por lo menos nuestra versión. Pero eso lo hace antes de la caída. Sí, sí, sí. Después de la caída nunca más el Señor le dio la autoridad de sojuzgar la tierra. Al contrario, le dijo, ahora vas a tener que trabajar. Así es. Y vas a tener que transpirar para conseguir tu propio alimento. Es decir... Sí, pero perdón, porque en realidad antes de la caída original también el hombre trabajaba. Sí, pero... Sin pena, digamos. Sin ¿no? pena. Pero, digamos, no digo esto porque hay le ponía nombre a los animales. No, pero es muy frecuente esa idea que muchas personas tienen de que el trabajo es un castigo bíblico. No, es una bendición. Es una bendición. El castigo es la pena del trabajo, digamos, ¿no? Pero no el trabajo en sí mismo, ¿no? Sí, ¿El trabajo de qué es el trabajo? Es terminar la creación, ¿no? O sea, somos co-creadores, porque, digamos, nosotros terminamos lo que Dios empezó. Sí, pero ¿no? Ese concepto de que el trabajo no es una maldición, es una maldición, fue bastante influenciado en la cultura católica, ¿no? Sí, durante mucho tiempo se interpretó eso, digamos, sí. ¿no? Maxi, si al Papa le importaran los pobres, bueno, es interesante, ¿no? Lo voy a leer. Maxi, lo leo, pero no coincido con vos y ahora te voy a explicar por qué. Dice, si le importaran los pobres, vendería todo lo de lujo que tiene el Vaticano. ¿Qué me dicen de la idolatría? Bueno, no es un tema. A ver, efectivamente el Vaticano es un edificio, es un lugar espectacular. Claro que le costó 500 años construirlo, ¿no es cierto? Yo no tengo derecho a despedirle eso a la Iglesia Católica porque yo tengo una casa linda, ¿sabes? Y tengo un auto que anda muy bien. Y tengo más cubierto de lo que necesito. Y tengo más comodidad de la que merezco. Así que yo antes de levantar el dedo a señalar lo que otros tienen que hacer, me señalo a mí mismo primero. Me gustaría simplemente completar esto, que estoy de acuerdo, simplemente diciendo que quizás para entender ese lujo, digamos, es algo que yo creo que ha estado presente no solamente en la Iglesia Católica, sino en muchas religiones a lo largo de la historia durante miles y miles de años, que es tratar de dar lo mejor a Dios, digamos, no es algo natural, o sea, uno a alguna persona que quiere le da lo mejor, ¿no? A su novia no le regala un anillo de plástico. De plástico, ¿no? O sea, una baratija, trata de que sea algo valioso. Y eso, digamos, creo que tiene el sentido de el amor que esa persona pone en ese don que da, en ese regalo a su novia, por ejemplo, ¿no? Yo creo que acá un poco eso, y el Papa, digamos, también queriendo mostrar esto, es que también se ha retirado de ese edificio así tan grande y lleno de mármol, y se ha ido una cosa muy común, ¿no? O sea, sí, ahora ya realmente su actitud así tan austera todavía
expone más este pensamiento de Claro. Maxi, expone más. Pero eso digo, Da está la bien. sensación como que no le gusta. A En mí vez a de ir veces- en limusina, fue en sí, auto. sí. Yo lo entiendo, En ¿eh? vez de aceptar el regalo de un Mercedes-Benz, tiene un 4L. A mí a veces, te confieso, me dan ganas de rematar el Vaticano, pero después digo, ¿para qué? ¿Para que haya un shopping ahí? O sea, porque lo va a comprar un shopping a eso, y van a poner un shopping, van a vender baratijas. Sí. Y digo, ¿no es mejor que lo disfrute toda la gente, que cualquiera pueda verlo, entrar ahí, bueno, rezar? Vos sabés que yo Bueno. me doy cuenta que a los católicos les molesta más que a nosotros los evangélicos. Nosotros Sí, puede ser. sí, nosotros vamos y quedamos sorprendidos con la piedad. Y la belleza, ¿no? La belleza del arte, hay una ¿no? escultura detrás del altar que es una cosa, Una maravilla. una maravilla. Por eso no me gusta que pongan un shopping. Prefiero la Este, piedad. Pero me acuerdo de encontrarme en la casa de un amigo con alguien católico, entusiasmadísimo porque iba a ver el Vaticano. Y fue, y a la noche volvió y comíamos juntos en la mesa. No le dijo gustó? una palabra, no. Estaba como escandalizado. Claro. Estaba escandalizado. Sí, uno tiene que ver también eso como un arte a disposición de todo el pueblo Sí. también y no, digamos, un arte encerrado para los ricos. Bueno, Sí. se puede ver de distintas maneras, ¿no? Pero Sí. en fin, lo entiendo perfectamente. No es el único que piensa lo mismo. Exactamente, Esther del comparto Chaco, también bastante. Esther del Chaco, de la iglesia del pastor Carlos Serni, estuve allí el año pasado, creo. Ve siempre el programa, dice, excelente los temas. Bueno, muchísimas gracias. Una última reflexión, porque nos quedan 5 minutos, Roberto. Bueno, la reflexión, digamos, es que al leer el documento como un estudioso me sentí en el compromiso de cambiar algunas cosas. ¿Qué es lo que el Papa quiere? Que el Papa dice, esto no es una cuestión de tratados internacionales, de leyes, digamos, para que no se pueda tirar la basura a la calle. No es eso. Eso no sirve de mucho. Aquí lo que hay que hacer es cambiar estilos de vida, comportamientos concretos de las personas, ¿no? O sea, de nada sirve, digamos, un acuerdo internacional entre los países ricos para que no contaminen si eso, digamos, después no tiene un sustento en el pueblo, en la sociedad. Eso no sirve para mucho. Y a mí me parece que lo más lindo que vi en el texto del Papa es que me sentí un poco pensando en un momento dado, ¿no hay alguna luz en mi casa que a lo mejor está prendida y no hace falta que esté prendida? ¿No? No estoy usando a lo mejor cosas que puedo prescindir. O sea, en el Evangelio, digamos, es una espiritualidad, digamos, que llama, digamos, a la humildad, digamos, a un sentido de discreción, de Sobriedad. sobriedad. Es una palabra que el Papa utiliza también en el texto. Dice el texto bíblico que dice, sed sobrios. Entonces, me pregunto, digamos, si no tenemos que hacer un pequeño esfuerzo, que no es tampoco una cosa extraordinaria, ¿no?, lo que nos pide el Papa, sino tratar de ver si no podemos vivir sin necesidad de tantas cosas y sobre todo, porque no está mal tener cosas, sino de esa ansiedad exacerbada que es el consumismo, digamos, que nos lleva a salir a la calle para comprar algo, digamos, ¿no? Y yo creo que eso sí eso es patológico, ¿no? Y creo que eso no es cristiano. No, absolutamente. Y me das pie, gracias, Roberto. O sea, las pequeñas cosas, digamos, las pequeñas cosas que están al alcance de nosotros, que nosotros no vamos a firmar un tratado en las Naciones Unidas, pero sí podemos apagar una luz y podemos mejorar nuestra casa común. Sí, pero déjame que esto que me está diciendo me da pie para decirle a la audiencia que nuestros hermanos que están sufriendo hoy necesitan ayuda. Y esto que nos dice Roberto, ¿tendré algo en mi casa que no uso? Seguro que sí. Seguro que sí, seguro que sí. Y hay muchas redes no gubernamentales, gubernamentales también, que están en este momento juntando cosas. Y un cristiano debería ir al placar y decir, bueno, qué cosa que me gusta, que la usé o que es nueva, yo estaría dispuesto a dar para alguien que hoy está sufriendo. Los cristianos deberíamos ser los primeros en llenar nuestros templos de cosas para compartir. Esta crisis dicen 20.000 debe haber
100.000 personas afectadas. No sé por qué 20.000. Debe haber 100.000 personas afectadas, han perdido la ropa, han perdido la ropa de cama, han perdido los electrodomésticos, han perdido todo. Pero no solamente ellos están bajo observación, nosotros estamos bajo observación. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Mirar el televisor y decir, che, pobre gente, mirá lo que les pasa. O hacerse esta pregunta que hizo Roberto, ¿podré yo compartir algo de lo que tengo? ¿Podré apagar una luz para mejorar el medio ambiente? ¿Podré separar los residuos que tiro en mi casa para que la ecología no sufra tanto? Siempre que yo leo la Biblia, me hago esta pregunta, ¿y a mí qué me dice este texto? Está bien lo que dice, lo que le dice, pero ¿a mí qué me dice? Y yo le invito a que haga esa misma pregunta frente a las noticias de hoy. ¿Y a mí qué me dice que haya cientos de miles de argentinos sufriendo bajo el agua? Ahora no vamos a discutir por qué, la ecología, el calentamiento global, que no dragaron los ríos, dejémoslo para otro día. Hoy, ¿qué hago yo por esa gente? Porque no tiene mucho sentido cantar de que amamos a Dios, al que no vemos, si no amamos de hecho y en verdad a nuestro prójimo, que sí vemos. Tenemos un buen tema para reflexionar en esta noche. Que tenga una buena noche. Que Dios le bendiga. Hasta mañana.